Bienvenido a una nueva misión de ciencias. En esta ocasión vamos a aprender cómo calcular la velocidad. ¿Sabes qué tan veloz eres? También descubriremos cómo viaja el sonido y hasta podrás observar tu voz. Te invito a que me acompañes a descubrirlo. Antes de aprender cómo calcular tu velocidad, debemos de saber a qué hace referencia. En ciencias, la velocidad es la distancia que recorre un cuerpo en un determinado tiempo. Un cuerpo como un helicóptero, un carro o hasta tú. ¿Sabes quién es la persona más veloz del mundo? Vayamos a descubrirlo. Te presento al atleta jamaiquino Usain Bolt, quien es conocido por romper el récord mundial de la persona más rápida del mundo. En el Mundial de Berlín, alcanzó a recorrer 100 metros planos en un tiempo de 9.58 segundos. ¿Te gustaría aprender a calcular cuál fue la velocidad de este atleta en ese mundial? Vayamos a descubrirlo. En las ciencias hacemos uso de fórmulas para poder resolver problemas. En este caso aprenderemos cómo calcular la velocidad. La fórmula de la velocidad nos dice que velocidad es igual a dividir la distancia entre el tiempo. La D significa distancia, la cual se puede medir por metros o kilómetros, mientras que la T significa tiempo, el cual se mide en segundos o en horas. Y la V hace referencia a la velocidad. Pero, ¿cuál es la unidad de medida de la velocidad? Si aquí vemos que la velocidad hace referencia a la relación entre distancia y tiempo, y la distancia la podemos medir en metros y el tiempo en segundos, entonces la velocidad puede medirse en metros por segundo o kilómetros por hora. Ahora que ya sabemos cuál es la fórmula de la velocidad, podemos resolver el problema. Para eso, te sugiero que realices este cuadro, el cual está conformado por datos, fórmula, sustitución y resultado. Este es un proceso que nos ayudará para que sea más claro la resolución de este problema. Podemos llenar primero el apartado de la fórmula, porque ya sabemos que la fórmula de la velocidad es dividir distancia entre tiempo. Ya que tenemos la fórmula, nos vamos a llenar el apartado de datos. ¿Qué datos necesito para resolver el problema? La distancia y el tiempo. ¿Cuánto fue la distancia que recorrió Usain Bolt? Fueron 100 metros. ¿Y en qué tiempo lo realizó? En 9.58 segundos. Los anotamos en este apartado. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues la velocidad. Por lo tanto, lo dejamos con un signo de interrogación. Ya que tenemos los datos y la fórmula, nos vamos al apartado de sustitución. ¿Qué significa sustituir? Pues cambiar las letras por los números. Aquí en lugar de poner la D, vamos a poner cuál es su valor. ¿Cuánto fue la distancia que recorrió? 100 metros, por lo tanto los agregamos de tal manera. ¿Cuál fue el tiempo? 9.58 segundos. Lo agregamos y ahora sí hacemos la operación. Tenemos aquí la diagonal, que nos indica que la operación que vamos a realizar es una división. Por lo tanto, para llegar al resultado, lo único que tenemos que hacer es dividir 100 entre 9.58. ¿Qué resultado nos da? Pues que la velocidad a la que corrió este atleta en esa ocasión fueron 10.4 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque en esta ocasión la distancia está medida en metros y el tiempo en segundos. Y de esta manera podemos resolver este problema. ¿Qué tan veloz eres? Te invito a descubrirlo. Ahora que ya aprendimos cuál es la fórmula de la velocidad y cómo resolverla, puedes calcular tu velocidad. Para ello, te invito a que corras 100 metros y que le pidas a un compañero o a un amigo que tome el tiempo. Así podrás descubrir cuál es tu velocidad y poder compararla con uno de los mejores atletas del mundo. Si es necesario, puedes volver a ver la resolución del problema anterior para que lo tengas como ejemplo y puedas desarrollar tu problema.
¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo viaja tu voz? Pues es el momento de descubrirlo y de observarlo mediante un experimento. Pero primero tenemos que saber qué son las ondas. Una onda en física hace referencia a la propagación de energía, a una perturbación. Es decir, podríamos decir que una onda es una pequeña vibración y es la manera en la que el sonido viaja. Cuando nosotros hablamos, cantamos o algún instrumento emite un sonido, viaja por medio de ondas. Y esto es lo que permite que nos podamos comunicar y escuchar los sonidos de cada cosa. Pero, ¿qué es una onda? ¿De qué partes está compuesta? Vayamos a averiguarlo. Aquí tenemos la representación de una onda, la cual nos va a permitir visualizar de una manera más clara cómo está compuesta. Tiene diferentes partes, como lo es la cresta, que hace referencia al punto más alto de una onda, mientras que el valle es la parte más baja de una onda. De igual manera, cuenta con la amplitud y la longitud. En el caso de la amplitud hace referencia a lo alto de una onda y la longitud hace referencia a la distancia que se encuentra entre cresta y cresta o entre valle y valle. Y estas son las partes de las cuales está compuesta una onda. Ya pudimos observar cuáles son las partes de una onda, pero es momento de llevarlo a la práctica y poder observar las ondas que emite nuestra propia voz. Para ello, te invito a que me acompañes y realicemos juntos un sencillo experimento que nos va a permitir visualizar las ondas de nuestra voz. Hola, ahora que ya sabemos que el sonido viaja a través de ondas, haremos un experimento para ver nuestra voz. Los materiales que estaremos utilizando será una lata, un láser, un tubo de PVC, un disco, un globo, unas tijeras y una cinta negra. El procedimiento es el siguiente. A una lata tenemos que quitarle las tapas, como se muestra aquí, por los dos lados. Después tendremos que cortar el globo hasta aquí, con las tijeras. Después la pondremos el globo como una tapadera sobre la lata. Ahora que ya tenemos la lata y el globo, solo tendremos que cortar un cuadrito del disco y lo pegaremos en el medio del globo. Ya que tengamos el globo y el disco, tendremos que hacerle un corte en forma de V al tubo PVC, porque tendremos que colocar el láser en el disco, que esté fijamente al disco. Cuando estemos seguros que ya está apuntando el disco, tendremos que ajustarlo con cinta y ya estaría listo. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nosotros ya vimos nuestra voz, pero ¿por qué? Cuando hablamos del otro lado de la lata, esta pasa por el medio, cual el globo la absorbe y con ayuda del láser y el disco la refleja. Ahora te invito a que la hagas en casa, te aprendas y diviertas. Recuerda que el mundo es tu laboratorio y no es magia, es ciencia.